¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador de todo cuanto existe y que gobierna todas las cosas, dan por la oportunidad que nos da de estar aquí frente a estas cámaras y a ustedes, estar frente a sus televisores, recordando que el lema por el cual lleva el nombre este programa Palabra a Tiempo se encuentra en Proverbios capítulo 15 versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ojalá que siempre salgan de nuestros labios palabras a tiempo, porque si son a tiempo, son buenas, o sea que harán bien a nuestros oyentes. Hoy tenemos la participación una vez más del doctor José Dunker. Ya ustedes lo conocen, es uno de los prominentes psiquiatras dominicanos, que es terapeuta familiar, pero que además es un escritor prolífero y ha escrito una serie de libros que ha dejado a la posteridad, y ya venimos tratando temas con él, y vamos a pedirle al doctor que nos haga un breve resumen de lo que él ha tratado y que nos diga el tema de hoy. Doctor. Sí, gracias. Bueno, en un primer programa, yo creo que hace 2 o 3 semanas, yo traté de mostrar una verdad fundamental, y es que los ritos en la Biblia se los inventa el ser humano. Mira, la Biblia es un libro fabuloso. Doctor, primero usted demostró científicamente que Dios existe. Ah, sí, es cierto, sí. Vimos un primer programa sobre la existencia de Dios. Por ahí comenzamos. Y vimos, ¿verdad?, ese argumento de que uno necesita una primera causa. Sí, claro. Y en ausencia de una primera causa, uno puede razonar que existe Dios. O sea, Dios es esa primera causa que puso todo en movimiento. Y si hubo evolución, alguien tuvo que evolucionarlo, porque la naturaleza no evoluciona, sino que involuciona. Existe Dios. Y hemos dicho en el programa que es más fácil creer en Dios que no creer en nada. Así es, doctor. Usted demostró en ese programa, recuerdo, que es mucho más fácil creer en que Dios existe, porque las mismas leyes de la ciencia, sin la existencia de Dios, son leyes que no tienen sentido. No tienen sentido. Entonces, Dios existe. Entonces, nosotros no, usted también demostró que no podemos coger a Dios y meterlo en un tubo de laboratorio, porque entonces Dios sería igual a nosotros, más pequeño. Sí, y yo dije en ese programa que el mundo como está hecho muestra un designio que reclama un diseñador. O sea, mire, cuando usted se come una fruta, usted se come una manzana, un guineo, y usted ve cómo eso está hecho, que tiene una cáscara, que tiene la masa adentro, que es agradable a la vista, que sabe bien, que huele bien, pero además tiene los nutrientes que el cuerpo necesita. Doctor, en estos días, y disculpe la interrupción, yo le decía a una de mis hijas: mira, Dios es tan sabio que primero puso una alarma en nuestro cuerpo que se llama hambre, porque si no nos da hambre, quizás nos descuidamos y no nos alimentamos y podemos fallecer. Pero después de eso puso papilas gustativas que nos hacen delicioso el comer y nos atraen. O sea, pero además de eso nos puso una debilidad. El que no come con el tiempo se siente débil. Correcto. O sea que todo eso que usted está diciendo de que hay un diseñador se ve en todo. En la creación. Ahora, la segunda pregunta que hemos tratado de mostrar es: si Dios existe, ¿qué es lo que Él pide de sus hijos? Y hemos visto, los profetas han hablado, y vimos también en el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, que el hombre es el que se inventa los ritos. Ese es un dato importante que a mí me fascina leer en las escrituras, porque la escritura es tan pertinente, tiene tanta riqueza. Yo me he pasado
décadas estudiando la Biblia y siempre descubro cosas nuevas. Y una de esas cosas interesantes es que el hombre se inventa los ritos. No fue Dios que le dijo a Caín y a Abel, ofrézcanme una ofrenda. Ni le dijo a Noé, construye un altar. Incluso yo mostré que el templo fue un invento de David. Fue David el que le dijo al profeta Natán, mira, yo vivo en una casa elegante y Dios está ahí. En una casa de campaña. En una casa de campaña. Yo quiero hacerle a Dios un templo. Y cuando el profeta Natán consultó a Dios, el profeta le dijo, pero mira, dile a David que yo nunca le he pedido eso. Que de dónde él se saca eso de un templo. Y al final Dios, viendo el corazón del hombre y viendo que el hombre necesitaba hacer lo que se hacía en ese sentido, que todo el mundo hacía templo, Dios le mandó a decir, mira, dile a David que le voy a construir su templo. Pero que no va a ser él, sino su hijo Salomón. Pero es el templo de David, o sea, David fue el que angurrió por ese templo. Dios lo que desea son corazones sinceros. Y esa es la otra cosa que vimos en el programa pasado, y es que los profetas nos dicen con toda claridad, ¿qué pide Dios de ti? Justicia, misericordia. Si tú quieres demostrar amor a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio. O sea, no podemos estar a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no funciona. O sea, Dios lo que quiere es que si tú le amas a Él, que no se ve, que tú lo demuestres. Amando a tus prójimos que sí lo ven. Que sí lo ven. Ese es el punto. Y todos los profetas coinciden en eso. O sea, que es un punto que está claro. Y en el Nuevo Testamento también se enfatiza bastante. Yo voy a pasar a partir de hoy al Nuevo Testamento. Tú sabes que en la teología de la liberación, aunque ellos tenían una hermenéutica equivocada, pero ellos se apoyaron en esos pasajes de los profetas para declarar el compromiso de Dios con la justicia social. Pero es cierto que Dios reclama justicia social. O sea, el primer requisito para uno ser creyente es que uno lo manifieste en relaciones justas con el prójimo. Y que aparte de eso, uno sea un promotor de la justicia. Eso lo veremos en otra oportunidad. Pero también usted en el programa anterior habló sobre la necesidad de ser ciudadanos responsables. Como cristianos debemos comportarnos en la sociedad cumpliendo las leyes, las reglas y actuando en cualquier ambiente que nosotros nos movemos. Correctamente. Mire, hoy yo quiero tocar algo, voy a entrar a partir de ahora en el Nuevo Testamento y yo quiero comenzar con la doctrina del arrepentimiento, porque especialmente las iglesias evangélicas reclaman arrepentimiento, comenzar de nuevo. Pero muchas veces no se entiende lo que significa arrepentimiento. Para muchos, arrepentirse es cambiar de religión. Yo antes era tal cosa y ahora me metí en la iglesia evangélica. No, pero eso no es arrepentimiento. Mire, doctor, usted no sabe lo que está diciendo. No es para muchos, no, doctor. Es posible que sea mucho más de lo que usted se imagina, que piensan así. Sí. Es salte de tu religión y métete en la mía. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es un cambio de religión. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Y hay un pasaje, mira, si tú tienes una Biblia, yo te invito a que lo busques en el capítulo 3 de Lucas. Ahí habla de Juan el Bautista, que fue quien comenzó con la doctrina del arrepentimiento. Entonces Lucas describe cómo Juan comenzó convocando a los hombres al arrepentimiento, y mucha gente acudía a Juan arrepintiéndose de sus pecados. Pero en algún momento Juan vio tanta gente acercándose que él les exigió dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, Juan no quería un fenómeno de masas, de gente simplemente cambiando de religión. Y entonces Juan le dijo, mire, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la gente comenzó a preguntarle, pero espérate. Y llegan unos y le dicen, ¿y qué significa entonces? ¿Qué debemos hacer? El que tenga dos túnicas de uno al que no tiene. Eso es lo primero. Oigan bien la frase.
Oigan bien lo que para Juan el Bautista significa arrepentimiento. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué le parece? Sí. No, eso es revolucionario. Y cuando Zaqueo se arrepintió, lo primero que dijo fue: la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Eso significa una actitud diferente a las riquezas. O sea, el hombre natural se hace esclavo del dinero, pero un cristiano trabaja para producir dinero, pero cuando produce quiere compartir con el necesitado. Es que dice, en una de las enseñanzas del apóstol Pablo, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. ¿Para qué? ¿Para que se haga rico, poderoso, millonario? No. ¿Para qué debe trabajar? Dice ahí el texto: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo le voy a decir, mire, si Dios te prospera, dale gracias a Dios por la prosperidad. Pero ¿sabes lo que enseña la Biblia? Que tú no eres más que un administrador de Dios. Sí, porque es importante decir que el ser rico no es el problema, sino el que tú haces con esa riqueza. Sí. Porque en la Biblia Abraham era riquísimo, y Lot, y todos ellos eran ricos, y David. Pero ¿qué hacemos con esa riqueza que Dios ha puesto en nuestra mano para administrarlas? Entonces, hoy día hay una adicción al dinero. O sea, hay personas ricas que encuentran una mina, una manera de producir dinero. Un ejemplo de eso son los supermercados. O sea, esta cadena de supermercados están lavando oro limpio. O sea, ya tienen la técnica de cómo se monta un supermercado, y te lo montan en cada barrio, en cada provincia, y tú lo ves cómo van subiendo como la espuma. ¿Y qué hace un cristiano cuando ve sus riquezas aumentando de esa manera? Compartir. Así es. Ser cristiano es compartir. Hubo un hombre rico que vino a Jesús diciendo: maestro, ¿y qué yo debo hacer para yo? Jesús le dijo: tú quieres seguirme y ser un discípulo acompañándome, vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres, y después ven y sígueme. Hoy día hay una actitud diferente, y hay gente que viene al evangelio para hacerse rico. Sí, porque el evangelio de la prosperidad, eso es lo que dice: venga a Cristo y tú verás como todos tus problemas se van a resolver. Pero ese tema, doctor, lo vamos a continuar ahora después de la pausa, porque ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Mientras tanto, ustedes, amigos y amigas televidentes, no se muevan de frente a su televisor, porque en breve retornamos con el doctor Dunker y este tema tan interesante. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con el doctor Dunker y nos está hablando sobre lo que significa el arrepentimiento de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento. Doctor,
Sí, bueno, estamos tratando de decir que arrepentimiento significa un cambio de actitud que nos hace solidarios con el prójimo. Eso significa que nosotros aprendemos a compartir, como tú citabas ese pasaje, trabajar sí, pero para compartir. Entonces un cristiano millonario tiene que ser un millonario compartiendo. O sea, si tú acumulas y cada vez más rico y multimillonario y acumulando riqueza y a tu alrededor la gente cayéndose muerta a pedazos, eso no es arrepentimiento. O sea, arrepentimiento es un compromiso con la justicia, con el bienestar, no solo mío y de mi familia, sino de las personas que me rodean. Eso es una crítica al capitalismo salvaje que impera muchas veces, de acumular, explotar, sacar y olvidarnos de que hay más gente viviendo en este mundo. Pero Juan dice una segunda cosa. Se le acercaron algunos empleados públicos, publicanos, y le dijeron, bueno, ¿y qué tú nos dices a nosotros? Y dice Juan en el verso 13, estamos leyendo en Lucas capítulo 3, le dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otra palabra, cumplan las reglas establecidas. Esto significa, Jesús, yo quiero sugerir que el creyente es una persona respetuosa de las reglas establecidas. Que el creyente no puede ser un violador sistemático de la ley. Si usted es creyente y existe una ley de tránsito, entonces usted tiene que someterse a la ley de tránsito. Si usted es creyente y es un comerciante y hay que pagar impuestos, usted no puede. Un creyente no evade impuestos. Un creyente no usa un pasaporte falso. O sea, un creyente machete para irse. Un pasaporte machete. O sea, ser creyente significa someterse a las reglas establecidas. Si hay una constitución y si hay leyes que rigen a un país, un creyente debe ser respetuoso de esas leyes. Doctor, yo he visto creyentes que se han casado por negocio y se han ido para viajar. Eso no está correcto. Eso de casarse por negocio, eso no es una actitud para un creyente. No. Juan está diciendo que arrepentimiento es someterse al orden establecido. Si tú eres, y fíjate, la parte clave de este pasaje es que Juan está hablando con empleados públicos, con publicanos. Sí. Entonces a ellos les dice que no debemos exigir más de lo que os está ordenado. No corrupción. No corrupción. O sea, si tú eres creyente, tú no puedes utilizar malversación de los fondos públicos. Tú no puedes aceptar dinero a cambio de algo que tú haces para beneficiar al cliente. Tú no puedes robar, usufructuar lo que es un bien público para bien personal. Tú no puedes robar. Tú no puedes tampoco, como en el caso de Odebrecht, tomar un proyecto y subirle el valor para después la diferencia repartirlo entre nosotros. Qué bonito así. Entre los que aprueban el proyecto. No, y si tú eres diputado, tú no puedes permitir que el hombre del maletín te soborne. No, jamás. O sea, un cristiano en el Congreso no puede aceptar soborno, no puede aceptar la manipulación del hombre del maletín. Y yo he oído mucho que lo justifican. No, pero que si yo no lo cojo, otro lo va a coger. Sí, la cosa es que terminamos siendo vulgares prostitutas. Sí, prostitutas. Qué insaciable a veces el ansia que tienen nuestros legisladores. Se asignan los salarios más altos. Aparte de eso, ellos tienen unos adicionales supuestamente para compartir, un barrilito, un cofrecito, y encima de todo eso tienen todos los privilegios del mundo. Ellos tienen teléfono, tienen una flota, tienen un restaurante donde comen sin pagar, ellos tienen pasaporte diplomático, ellos tienen una pensión, 2 exoneraciones.
Y aparte de eso, cuando un ricachón quiere una ley que le beneficia, o una compañía extranjera, porque mira, eso se ha hecho con nuestro oro. Ese contrato que se hizo con el oro de la Barrick, fue así que se hizo, o sea, repartiendo dinero. Doctor, pero también incluso existe lo que es el chantaje para no aprobar una ley. Porque a veces una empresa o una compañía quiere que no. Le voy a poner un ejemplo. Cuando mi papá fue diputado en el año 78 al 82, en el gobierno de Antonio Guzmán. Y él me cuenta que había un diputado que fumaba más que un murciélago. Eso apagaba, con el que él apagaba el cigarrillo, con ese prendía el otro. Se le acababa uno y prendía el otro. Y entonces tenía una ley para poner un impuesto al cigarrillo. El hombre que más fumaba, entonces atacando al cigarrillo. ¿Qué pasó? Hubo un momento en el cual el hombre se cayó y jamás volvió a hablar de esa ley. ¿Qué usted cree que pasó? No me imagino. No, es que el hombre del maletín se le acercó. Ay. Y ya a partir de ahí ya le cayó la boca y jamás volvió a hablar de ley de montar impuestos a los cigarrillos. Porque el propósito de él era eso precisamente, doctor. No era que se aprobara la ley. Era chantajear a esas empresas que si le suben impuestos a ese negocio, van a ver sus ganancias disminuidas porque menos personas van a comprar el producto. Bueno, un cristiano, una persona que se arrepiente, un seguidor de Jesucristo, cumple las reglas establecidas. Si es en el tránsito, cumple las leyes de tránsito. Si es en negocio, paga los impuestos correspondientes. Si es un funcionario público, no acepta soborno ni chantaje, sino que exige el cumplimiento de la ley. Y por eso un cristiano se casa por la ley. Por eso un cristiano viaja con pasaporte. Un cristiano maneja con una licencia. Si un cristiano no tiene una licencia, no puede ponerse a manejar. Es decir, ser cristiano, arrepentirse de sus pecados, significa un compromiso de solidaridad con el prójimo y un compromiso de respeto con la ley. Mira, Jesús, si lo que tuviéramos en República Dominicana, en las iglesias, fuera gente arrepentida, este país sería un paraíso. Sería un paraíso. O sea, los problemas que tenemos desaparecerían. Eso significa que no somos cristianos nada. Bueno, doctor. Que estamos, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y yo estoy diciendo esto para convocar en nuestro país un llamado al arrepentimiento. En diciembre vamos a hacer, Jesús, permíteme anunciarlo en este espacio, un clamor por el arrepentimiento. Nos vamos a reunir en el aula magna de la UAS y ahí vamos a hacer confesión de pecados. O sea, vamos a decir, vamos a cambiar, vamos a ser diferentes. Nos hemos portado mal, Señor, pero te prometemos que a partir de ahora vamos a hacer el camino correcto. La iglesia necesita eso, porque hay demasiado falso arrepentimiento. El tigueraje se ha metido en la iglesia, Jesús. El tigueraje se ha metido en la iglesia. Entonces hemos aprendido a violar la ley como si no estuviéramos haciendo nada malo. Y ese tigueraje le está haciendo daño al país. Qué buena respuesta dio Jesús entonces a estos publicanos que se los reclamaban. Y ojalá que nosotros lo podamos aplicar a nuestras circunstancias de hoy. Finalmente, Jesús responde. Juan el Bautista. Sí, Juan, en este caso Juan, gracias. Sí, Juan el Bautista. Responde a los soldados que le dicen finalmente, ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos toca a nosotros? Y oigan la respuesta de Juan, un poco más amplia, pero muy sustanciosa. Juan le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, parece que las situaciones del hombre son las mismas en todas las épocas. Sí. Los guardias
Eso es un problema de los guardias. Sí, de todo el que maneja poder. Sí. No hagáis extorsión a nadie. Eso retrata muchas situaciones que se dan en la vida cotidiana. Yo recuerdo una vez que yo venía manejando mi vehículo, eso fue en la ciudad de Santiago, y me detiene un policía, hace mucho de eso, y me para. ¿En qué puedo servirle? Digo yo. Si vamos a pegarle una multica ahí. Me dice él así, vamos a pegarle una multica. Y yo digo, pero bueno, para que a uno le peguen una multa, uno tiene que violar la ley. Y dice, pero una multica de amigo. Ese hombre tan simpático. Una multica de amigo, no, hombre, mire, y estoy ahí con todo su disimulo, me pidió que le diera algo. Sí, wow. Por lo menos ese fue Franco. Franco, sí. Porque hay algunos, mira, que extorsionan queriéndole, ya sacan los papeles y le van a poner la multa hasta que usted se manifiesta. Sí, así me pasó también en una esquina, eso fue recientemente. Óyeme, este señor me para de la MED, yo lo vi uniformado de la MED, pero al final yo me pregunté si realmente era de la MED, tengo que confesarlo. Yo hice un doblaje y para mí estaba bien, aunque en realidad yo me dejé llevar del vehículo que iba adelante. ¿Tú ves? Hay la posibilidad de que el vehículo delante se haya metido en rojo y yo lo haya seguido. No estaba consciente, pero él me cayó atrás, me hizo parar a un lado y entonces me va a poner una contravención. Y yo le digo, bueno, usted dice que yo me metí, yo no me di cuenta, pero si usted lo dice, usted es la autoridad. Entonces, al final de todo el asunto, yo le digo, bueno, mira, usted tiene dos alternativas. Si yo violé la ley, usted me pega la multa o usted me da un chance. O sea, yo le dije bien claro que no había posibilidad intermedia. No. O usted me pega la multa. Y él dice, pero mire, en lugar de usted perder todo su tiempo, usted me paga la multa a mí y yo voy a la MED y se la pago por usted. ¿Qué le parece? Que yo le pagara a él. Yo pensé, wow, pero cuánta sabiduría tiene usted. Por supuesto, yo no le di para... Digo, usted tiene dos alternativas, o me pega la multa o me da un chance. Al final el hombre me dio un chance. Bueno, yo creo que no podemos hacer extorsión. Mira, aquí hay funcionarios, y me lo han dicho, empresarios, que ellos llevan un negocio para registrar un negocio, y la persona que le está registrando dice, pero mira, que usted va a sacar un dinero, aquí usted va a ganar aquí esto, y cuánto usted, y le giran. O sea, para que le den todos los papeles, tienen que darle eso me lo han dicho funcionarios. Pero doctor, los ingenieros y los empresarios constructores, para sacar un proyecto de los ayuntamientos, no el de distrito solamente aquí, sino porque, por ejemplo, tengo un amigo que va a construir un edificio ahí en Santo Domingo Este, y me dice que ya ha gastado en el ayuntamiento más de $1 millón para sacar un proyecto de ahí. ¿En el ayuntamiento? Sí, en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, lo que queremos decir es que los cristianos no hacen eso. O sea, arrepentimiento significa que usted no hace abuso de poder. Eso se llama extorsión. Y aunque eso se generalice, si usted es cristiano y está en una oficina, usted no puede hacer extorsión. La segunda cosa es ni calumniéis. Esta calumnia, yo creo que no se debe ver como calumnia en general. Esto es una calumnia para sacar ventaja. Esto es una acusación de algo para que tú te veas obligado a darme una parte. Esto pasa, como yo decía, en el tránsito, y pasa muchas veces con el tema de la inmigración. Doctor, mire, esa palabra calumniar en la Biblia de las Américas se traduce
acusar falsamente a alguien. Sí. O sea, la extorsión misma, cuando a veces, por ejemplo, ese mismo policía de tránsito Es la misma extorsión. que lo paró para acusarlo, a lo mejor usted no se fue en rojo, pero lo estaba acusando falsamente para tratar de sacarle ventaja. Asimismo, en cualquier sitio pueden a uno acusarlo falsamente. ¿Para qué? Para que uno tenga que después Cantearse. cantearse. Eso es un abuso de poder y los cristianos no hacen eso. Ujú. Ahora mira, todo esto, extorsionar y calumniar, el sentido global se coge con la palabra final, Ujú. donde dice, y contentaos con vuestro salario. Permítame explicar el sentido, porque estas tres palabras están relacionadas. La idea es que cuando tú extorsionas, calumnias y cae en toda esa corrupción, es porque tú no has aprendido a ser feliz con lo que tú tienes. Doctor, yo estudiando el texto aquí con usted ahora, me he dado cuenta que las tres cosas es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Extorsionar es para conseguir más dinero, para Sí, para sí, aumentar sí. el salario. Calumniar o acusar falsamente a otro es para lo mismo, para seguir sacándole. Correcto, correcto. Y el Así que mismo. no se contenta con su salario busca la forma de conseguir por otro. Exactamente. Por la izquierda. Ahora, este mensaje yo quisiera destacarlo porque es el centro de lo que Jesús está mostrando. Y es un principio. Recuerde, doctor, que Juan el Bautista. Sí, gracias. Es Juan el precursor de Jesús, pero que luego Jesús toma el mismo. Sí, esas enseñanzas, mensaje. sí, tanto Jesús como los apóstoles Exacto. la siguieron. Sí, mire, esta expresión, contentarse con el salario, es una filosofía de vida. Y la esencia de todo esto es aprender a ser feliz con lo poco. Ujú. O sea, usted puede aprender a estar contento con la sencillez. La trampa del sistema mundano es que uno se engancha de la vanidad. Mira una cosa sencilla. Cuando mis hijos estaban pequeños, en algún momento yo le compro unos tenis. Y entonces yo me decía, ay papi, pero tiene que comprar unos tenis de marca. Y digo yo, pero mira, tenis, mira la marca ahí, son tenis de marca. No papi, no. Es tenis de marca conocida, famosa. Eso es un engaño. Aunque lo que usted le comprara fuera de mejor calidad, lo importante no es la calidad, La vanidad. la vanidad. Entonces mira, Hay que comprarse los Jordan Nice. sí, hay unas carteras. Tú sabes que hay carteras que pueden valer $5,000. ¿Verdad? Ujú. No Y voy a más. decir el nombre para no hacerle Promoción. propaganda, pero son carteras que tú pagas $5,000 Doctor, por una cartera. hay carteras que valen más de ahí. Más de ahí. Ujú. Eso pasa, mira, incluso con un celular. O sea, la mayoría de la gente tiene un celular que no necesita. Sí. O sea, que no usa ni el 5% de las funciones que tiene el celular. Pero es la vanidad de decir que estoy a la moda, que estoy en esto. Es vanidad. Hay un dicho del pueblo que yo quiero reivindicar, y es que dice que el hombre feliz andaba sin camisa. Jesús lo dijo de otra manera. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Así. felicidad no consiste en tener muchas cosas. La felicidad consiste en aprender a ser feliz con lo que uno tiene. Y el apóstol Pablo dijo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero ese tema lo vamos a continuar luego de la pausa, porque ahora tenemos que ir a una pausa comercial. Usted, amigo y amiga televidente, manténgase ahí frente a su televisor, porque en breve retornamos en este conversatorio con el doctor Dunker y este tema tan interesante aquí en su programa Palabra a Tiempo.
¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo, hoy conversando con el doctor José Dunker sobre este tema tan interesante de lo que significa en el Nuevo Testamento el arrepentimiento. Doctor, ya usted ha establecido las bases de lo que significa, sobre todo en este texto de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Ahora explíquenos, para recoger y redundar en los minutos que nos quedan y después dar un resumen final, este tema. Sí, quiero enfatizar la expresión de contentaos con vuestro salario, porque esto es un principio que recorre todas las escrituras. Cuando en los 10 mandamientos se dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, esto, la idea es esta misma. Es aprender a estar contento con lo que tú tienes. O sea, no envidies al vecino. Tú sabes que uno vive en la competencia social. Sí. El vecino se compró un carro tal y ya tú lo necesitas. Ya tú necesitas un carro como el del vecino. El vecino hace un anexo a su casa y la arregla de tal manera y ya tú necesitas. O sea, vivimos en competencia. Las ropas que nos ponemos, los sitios a donde vamos, están influidos no en el disfrute real del placer, sino en competir. En estar por encima de los demás. Entonces, eso de contentarse con el salario. Doctor, déjeme decirle algo ahí. Ya en el mundo, el 1% de la humanidad posee el 99% de las riquezas que existen. Es el cálculo posee más dinero que el restante 99% de la población. ¿Cómo es posible? Ese 1% no es cristiano. No es cristiano porque... Sí. O sea, usted está diciendo que ese 1% de acuerdo con cómo está viviendo, posiblemente vaya camino al infierno. Estoy suponiendo que ese 1% no se ha arrepentido en el sentido que dice Juan el Bautista. Comparte con los demás. O sea, tú sabes la gente, si tú estás entre esos 100 top millonarios, ahora es multimillonario sí, la palabra del mundo, y tú piensas en las sociedades del mundo que están pasando toda clase de necesidades. Yo no digo regalar, porque regalar tampoco siempre va a ser la mejor ayuda, pero tú sí puedes incidir para el desarrollo. Tú puedes contribuir incluso al desarrollo de la gente que trabaja contigo. Contentarse con vuestro salario significa que tú aprendes a vivir y a ser feliz cual que sea la situación que tú tienes. Ahora mira, este versículo se repite también en el Nuevo Testamento. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Soy feliz teniendo poco. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice el apóstol con Pablo. Todo y para todo estoy enseñado. Entonces, de eso es que está hablando, o sea, aquí. O sea, no es pobreza ni riqueza, sino dependencia de Dios.
O sea que lo que yo tengo es lo que Dios me permite tener. Si mañana me permite más, uso lo que Dios me dé para beneficiarme, para disfrutarlo, para compartir con mi familia, pero también para compartir con los demás. O sea, no es solamente con tu familia, es también con tu familia extensa, que es la raza humana. Entonces, ese principio aparece, dice Hebreos en algún lugar, contento con lo que tenéis ahora. Contento con lo que tenéis ahora. Es el mismo principio. Y eso es el mismo que Pablo usa en otro momento cuando él dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esa es la filosofía que nos enseña este estilo de vida. Significa no depender de las cosas materiales. No significa evadir la posibilidad de tener cosas materiales. No, jamás. Significa que mi felicidad no depende de los pesos que tengo en el bolsillo. Así es, doctor. Y fíjese que yo estoy seguro que usted está presuponiendo, porque lo conozco bastante bien y sé su forma de pensar, que arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en sí significa un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de vida. Yo iba en una dirección, dirigía mi vida en un camino, y al arrepentirme di media vuelta y dejé de comportarme como yo me comportaba, porque entendía que eso que como yo estaba viviendo, como yo estaba dirigiendo mi vida, no era la forma que a Dios le agrada. Y me arrepiento confieso que estoy mal y vuelvo a Dios. Y entonces en ese retornar comienzo ya a hacer las cosas como Dios manda, así como usted lo ha explicado. Bueno, en resumen, arrepentimiento es un cambio de vida y es el llamado de Dios a través de Jesucristo para toda la humanidad. La iglesia existe para provocar este arrepentimiento, que tiene 3 partes. Si tú estás en la iglesia, es importante que reivindiques el significado de arrepentimiento como se describe en Lucas capítulo 3 con Juan el Bautista, y que luego Jesús sigue. En primer lugar, arrepentimiento significa solidaridad con el prójimo. Significa que tú no vives encerrado en un núcleo solamente para ti y para los tuyos. No, tú ves la humanidad como tu gran familia. Tú tienes que usar tu riqueza para tu beneficio, para tu disfrute, pero también para disfrute de tu familia. Y finalmente, para compartir con cualquier persona cercana que padezca necesidad. Uno no va a resolver todos los problemas del mundo, pero hay algunos que te caen de cerca. Y si tú eres una persona arrepentida, tienes que mostrar arrepentimiento a través de esa actitud que nos reclama el Evangelio. En segundo lugar, arrepentimiento significa sujeción a las reglas establecidas. Eso es de lo que yo hablo en algunos de mis libros cuando digo imperio de la ley. Imperio de la ley significa una sociedad donde gobernantes y gobernados siguen las reglas establecidas. Donde ese tigueraje que imperante, doctor, que cada quien quiere aprovechar las oportunidades para sacarle el mayor beneficio a favor suyo. Ese tigueraje que no atiende a las reglas de juego no puede ser un cristiano no puede estar metido en eso. Correcto. Entonces esto tiene que ver con el gobierno y tiene que ver con el ciudadano de a pie por la calle. O sea, respeto a las reglas significa pagar impuestos, obedecer el semáforo, pero para las autoridades significa que hay que respetar las reglas, las leyes establecidas, obligan al presidente de la República. Mira, un tema de imperio de la ley es el tema de la reelección, señores. Si la ley lo prohíbe, si la ley prohíbe que el ciudadano presidente se reeliga, señores, ahí no hay vuelta floja. Y no es solamente, doctor,
la ley. Porque en este caso de Danilo Medina, del presidente de la República actual, y entrando a ese tema, no solamente la ley, doctor, porque si hubiera sido una ley que la crearon otra gente por allá y lo afecta a él, pero no fue solamente la ley, fue que esa ley fue él mismo que la hizo y él hizo un compromiso con esa ley antes de que se aprobara. Tienes razón, es injustificable. O sea, no es que él está violando la ley, es que él está faltando su palabra. Ambas cosas. Sí, y adicionalmente. Aquí yo me quiero referir a faltar a la ley. A faltar a la ley. Yo acepto eso también, sí, creo que es una realidad. Pero lo que me interesa decir es que un creyente se somete a la ley. O sea, si un cristiano llega a la presidencia de la República, no puede modificar la Constitución para reelegirse. Porque entonces la ley es un pedazo de papel. Así es. La ley me lo prohíbe, entonces yo uso todo mi manipulación, ¿verdad? Porque es el otro lado del asunto. Eso, para un cristiano, eso es inaceptable. O sea, un cristiano obedece las reglas establecidas, como se le dijo a los publicanos, no exijáis más de lo que os está ordenado, o sea, sométanse al orden institucional. Y finalmente, arrepentimiento significa aprender a vivir con sencillez, porque el no vivir con sencillez es lo que nos hace perder la cabeza. Por eso dice Pablo en otro lugar que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso es lo mismo, de eso mismo que está hablando. Sí. El amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea que terminamos robando, matando, chantajeando, extorsionando por amor al dinero. Y al fin y al cabo, el dinero no hace feliz a nadie. Óyeme bien, si tú no eres feliz antes de tener el dinero, cuando tenga el dinero, hasta lo vas a malgastar. Sí. No, y déjeme decirle, doctor, en los países donde más, usted como psiquiatra quizás sabe más que yo esto, y lo he oído de usted decirlo, donde más suicidios se efectúan son en los países ricos. Y entre los gente, mientras más millonario es, más propenso al suicidio. ¿Por qué? Porque tiene un gran vacío en su corazón. Si los pobres no se suicidan, si los pobres se suicidaran, habría que poner una verja ahí en el puente para impedir, pero los pobres no se suicidan. Bueno, tenemos que aprender a vivir con sencillez, y aprender a vivir con sencillez significa que yo soy feliz con lo que tengo. Yo tengo que aprender a darle gracias a Dios por la familia que tengo, la casa que tengo, el trabajo que tengo, las cosas que tengo. Y a compartir con los demás. Y a compartir con los demás. O sea, ser feliz con lo que tengo, vivir con sencillez, significa que me libero de la competencia, que es el mal que daña este mundo. O sea, casi todo lo que afanamos por conseguir es fruto de la competencia. No es realmente que lo necesitamos, sino que queremos sobresalir sobre los otros que están a nuestro alrededor. Y hay un asunto, doctor, que quizá va a ser tema de otro programa, pero el cristiano que verdaderamente se ha arrepentido es uno que denuncia el mal. Claro, profeta de Dios. Un profeta que, como le dijo Juan el Bautista a Herodes, tú estás mal porque tú tienes a la mujer de tu hermano Felipe. Y Datán le dijo a David, tú eres ese hombre. Pero yo quiero que estos minutos que nos faltan, doctor, usted le dé un mensaje a esos que tienen en su concepto el que arrepentirse es cambiarse de religión, sí, y venir para acá, para mi iglesia. No, mira, yo quiero comenzar haciendo un llamado al arrepentimiento a los cristianos. O sea, tú eres cristiano, asistes a una iglesia, pero yo quisiera hacerte un llamado a un cambio para volver a la raíz del mensaje cristiano.
¿Qué significa esto que estamos diciendo que sale de la Biblia? Que significa una vida de compromiso con el prójimo. O sea, tú no puedes ser un verdadero cristiano sin compromiso solidario con el prójimo. Entonces, tenemos que volver a eso, porque el tigueraje se ha metido en la iglesia. Hay pastores tigres, Doctor, hay pastores que se han alejado de los principios elementales del Evangelio. Así es, doctor. Entonces tenemos que volver a la raíz del Evangelio y aceptar este compromiso con el prójimo como un punto fundamental. Tenemos que aprender a respetar reglas de juego. Un cristiano no usa pasaporte machete. Un cristiano no evade los impuestos. Un cristiano no se mete en rojo en el semáforo. O sea, arrepentirse significa que yo vivo cumpliendo las reglas establecidas. Y finalmente, arrepentimiento significa aprender a vivir con sencillez. Si Dios te da un helicóptero, úsalo y disfrútalo. Pero si lo que tú tienes es una carretilla, disfruta y sé feliz con tu carretilla. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo te invito en tu casa a que leas el capítulo 3 de Lucas, y quizás esto puede servir para un relanzamiento de tu compromiso con Jesucristo, que es lo que te proponemos. También Jesús, nos está escuchando alguna gente que no ha declarado un compromiso con Jesucristo. Y yo creo que tenemos que decir que el mensaje principal de la iglesia es una invitación a ser cristiano. Pero ser cristiano de esa manera, no como una religión. La religión se la inventan los hombres. A lo que nos convoca el Evangelio es a ser hombres y mujeres nuevos, diferentes, siguiendo la imagen de Jesucristo. Entonces yo te invito a recibir a Jesucristo como tu Salvador, tu líder, a vivir la vida cristiana. O sea, lee el capítulo 3 de Lucas. Y si tú quisieras más información, te voy a dar mi correo electrónico. Sí. dunker@gmail.com. A tus órdenes. dr.dunker@gmail.com. A tus órdenes para conversar sobre el tema del cristianismo radical, que es volver a las raíces del cristianismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Excelente, doctor, pero yo creo que ese llamado no debe ser solamente aquellos que todavía no han asumido un compromiso con Jesucristo, sino incluso aquellos que se llaman ser evangélicos, pero que su comportamiento deja mucho que desear y que dista mucho de lo que usted ha enseñado hoy aquí, de lo que significa un verdadero arrepentimiento. Correcto. Ojalá que todos podamos seguir estos principios para que podamos de una manera efectiva manifestar ese compromiso con Jesucristo al ser solidario con nuestros seres cercanos, pero además teniendo contento y estando satisfechos con lo que tenemos. De esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a ustedes por su sintonía e invitándole a que nos vuelvan a sintonizar por el mismo canal y a la misma hora.